Walter Gobar, que nos va a ayudar a pensar un poquitito y analizar qué es lo que está sucediendo. Walter, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Walter, bueno, la intención de voto, estábamos diciendo, una de las cosas, las primeras cositas así que llama la atención es que la intención de voto por parte de las mujeres ha subido en las últimas semanas, luego de que lo hayan apuñalado a Bolsonaro. ¿Y esto por qué es? Habiéndose declarado tan, en todo caso, en contra de los derechos de las mujeres. Bueno, es un efecto efectivamente paradojal. También subió la intención de voto después de las manifestaciones contra Bolsonaro bajo la consigna El No, el Enao, que por lo cual las mujeres se movilizaron contra Bolsonaro. Lo que ocurre es que, digamos, efectivamente el voto femenino puede tener una importancia capital, puede llegar a ser decisivo, pero había un gran sector de mujeres indecisas. Ajá. Y lo que se está produciendo es una gran polarización, donde también se está haciendo mucho uso de ciertas técnicas de propaganda, donde se apela fundamentalmente a los sentimientos de odio y a los sentimientos, digamos, más primitivos de racismo, xenofobia, misoginia, un poco que en algún sentido también se asemejan a aquellos que utilizó Donald Trump en su campaña electoral y que le rindieron buenos frutos, ¿no? Dicen que incluso peor que las declaraciones de Trump, este hombre, ¿no? Sí, bueno, pero digamos, creo que sí, digamos, creo que son más, adecuadas a las diferencias también que existen entre un país como Estados Unidos y Brasil. Yo tengo la hipótesis de que además, hasta hace poco tiempo atrás, o mejor dicho, probablemente hasta antes de la llegada de Trump al poder, se vivía, digamos, en sociedades donde se hablaba, se permitía, uno se manejaba con términos políticamente correctos. Ahora, la irrupción de las redes sociales, entre otras cosas, ha fomentado la cultura del odio, la cultura de la chicana o la cultura del bardeo, como se dice cotidianamente. Sí. Y esto ha sido aplicado a la política, por lo cual en esta elección brasileña se utiliza algo que en realidad es un deporte muy brasileño, un arte marcial que se llama vale todo. Bueno, el vale todo creo que también vale y va a ser de alguna manera casi decisivo en esta elección brasileña, donde además Bolsonaro, que desconfiaba de los medios tradicionales, porque los medios tradicionales han sido críticos de Bolsonaro, como los medios norteamericanos han sido críticos de Donald Trump, y también de las redes sociales de manera genérica. Bolsonaro ha aplicado una técnica bastante novedosa, que es la de centrar su campaña en el uso de WhatsApp. El WhatsApp va a ser la herramienta decisiva en esta elección, por lo menos desde la estrategia de Bolsonaro, y inclusive, o curiosamente, WhatsApp le canceló la cuenta por la cual la expresidenta Dilma Rousseff también quería utilizar las redes de WhatsApp como método de propaganda política, ¿no? En las redes, digamos, lo que se denominan noticias falsas, se difunden permanentemente en las redes de Bolsonaro, por ejemplo, diciendo de que Bolsonaro, difundiendo encuestas falsas diciendo que Bolsonaro gana en primera vuelta, cosa que a nadie nos consta, y al menos a ninguna de las encuestadoras serias le consta la posibilidad de que llegue a obtener más del 50% de los votos. Por supuesto que la mayoría de las encuestas dan como que la gran posibilidad es que tanto Bolsonaro como el candidato del PT, Fernando Haddad, van a ser quienes disputen la segunda vuelta. Walter. Sí. Tenemos a Bolsonaro, que es católico, ¿no? Y se hablaba del apoyo de grupos evangelistas. ¿Esto influye también en las encuestas o en el apoyo que tiene allí en Brasil? Sí, mirá, Bolsonaro, entre otras cosas, para conseguir el apoyo de los grupos evangélicos, que
hay que explicar primero que los grupos evangélicos siempre han funcionado como fiel de la balanza política, es decir, tienen una influencia política muy grande en Brasil. Y Bolsonaro no dudó en hacerse bautizar en las aguas del río Jordán para conseguir el apoyo irrestricto de los evangélicos. Ese es un sector en el cual él ha logrado un apoyo fuerte, y también obviamente hay una gran avanzada de lo que es de lo que son los militares en Brasil. Primero, su candidato a vicepresidente forma parte de lo que se llama el círculo militar. Tanto él como su candidato a vicepresidente han reivindicado la dictadura militar en Brasil. Claro, en las últimas semanas logró Bolsonaro algo casi diría imprevisto, que fue el apoyo del establishment económico y financiero, que digamos habían apostado por los candidatos de la derecha más tradicional, pero viendo digamos la ofensiva de Bolsonaro se subieron al tren de Bolsonaro en los últimos días, ¿no? Sí, y se dice que tiene el apoyo de diferentes grupos por las políticas públicas en cuanto a seguridad y portación de armas. Esto también influye porque, según también se cuenta en algunos medios, otros candidatos están, entre comillas, con esas políticas más tibios. Correcto. Bueno, ahí también encontrás un paralelismo un poco con el tema con Estados Unidos, ¿no? Donde la Asociación del Rifle siempre ha sido, casi te diría, decisiva por su peso político y el lobby que ejerce. Bueno, en este caso algo parecido ha ocurrido al utilizar el tema de la aportación de armas como derecho, digamos, entre comillas, que ha sido muy bien utilizada por Bolsonaro, que entre otras cosas, por ejemplo, entre las aberraciones que plantea es ametrallar las favelas desde el aire, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que va a pasar en nuestro país también? Que quería saber eso, ¿cómo va a repercutir en la Argentina si gana Bolsonaro en cuanto a lo que es política y economía? ¿Y qué es lo que va a pasar si el ganador, quien sale victorioso, podría llegar a ser Haddad? Bolsonaro lo que está proponiendo es abrir Brasil a otros países y no solamente quedarse con el Mercosur, es decir, la reducción de la participación de Brasil dentro del Mercosur para poder abrirse y expandirse hacia otras fronteras. Eso evidentemente va a estar en perjuicio absolutamente en contra nuestro, digamos, ¿no? Sin duda. Digamos, yo creo que los militares brasileños que históricamente pensaban que tenían como hipótesis de conflicto la posibilidad de que Estados Unidos en algún momento ocupara la Amazonia brasileña por las riquezas que contienen, y en ese sentido tenían planes, la mayoría de sus hipótesis de conflicto y tenían que ver con esa posibilidad. Inclusive montaron una de las mejores escuelas de guerra de la selva del mundo. Tras la caída de Dilma Rousseff entraron una suerte de romance con el Comando Sur de los Estados Unidos, porque entre otras cosas también el Comando Sur tuvo bastante participación en el derrocamiento de Dilma Rousseff a través de una funcionaria estadounidense que se llama Susana Yalde, que ahora es la cara visible, la representante política del Comando Sur del Pentágono. Por lo cual Estados Unidos siempre había mirado con interés a Brasil, naturalmente por su peso en la región, pero había encontrado la resistencia de un Brasil con una clase dirigente y inclusive con una fuerza militar mucho más nacionalista que la que se está presentando ahora. De todos modos, cuando me preguntaban las consecuencias para la región, no se trata solo de Bolsonaro. El propio presidente Macri recientemente también ha planteado una modificación de las cláusulas del Mercosur para poder establecer alianzas de manera unilateral, con la única diferencia de que
la Argentina no ha logrado establecerlas y que tal vez Brasil sí lo logre. Preguntaba De todos eso, modos, sí, perdón, porque... de todos modos, un tema que puede llegar a generar un gran conflicto tanto con los Estados Unidos como en la región es un proyecto un poco oculto de Bolsonaro, que es el desarrollo de armas nucleares. No, preguntaba cómo nos repercute a nosotros, porque escuché a varios analistas o periodistas diciendo que igual, si el ganador llega a ser Haddad, el dólar se podría llegar a disparar peor que si gana Bolsonaro, que podría mantener un dólar más estable. Por eso me llamaba la atención y te quería preguntar esto. ¿Es cierto, es así? No, yo no creo que te referís al dólar en Brasil o al dólar acá. El dólar acá, ¿cómo repercute en Argentina? Por el tema de las exportaciones. Yo creo que yo creo que acá se está digamos, por razones políticas, se está sobreestimando las causas externas de la subida del dólar. Sí. Más aún, digamos, si tenés en cuenta lo que acabo de plantear, de que en las últimas semanas las bolsas brasileñas estuvieron eufóricas, digamos, acompañando la campaña de Bolsonaro, no creo que eso termine incidiendo en el dólar en la Argentina. Walter, según tu postura o cómo podés llegar a analizar y a ver el futuro de Brasil, ¿quién te parece que está más preparado? Porque, por ejemplo, Bolsonaro es un hombre que está ejerciendo su 7º mandato como diputado, también tiene un hermano político, 3 hijos que se dedican a la política, él es digamos, es un ultraderechista, militar, con ideas arcaicas, etcétera. Sí, es ex-militar. Ex-militar, pero en cambio lo tenemos a Haddad, que aparentemente, si bien es el delfín de Lula, es un hombre bastante más preparado, bastante más político inclusive. Mirá, yo te diría lo siguiente, respecto de Bolsonaro te diría dos o tres cosas. Una, él es un ex-militar, ex-capitán, que fue dado de baja del ejército por incompetente. Ajá. Esto hay que agregarlo también. Claro. Su principal asesor pertenece, digamos, a lo que se denominan los Chicago Boys. Seguramente algunos de ellos han sido compañeros de los Chicago Boys que también están en el actual gobierno de la Argentina. Esto simplemente a modo de referencia. En el caso de Fernando Haddad, es efectivamente un académico, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de San Pablo, con mucho prestigio, sí. Un tipo que con mucho carisma frente al alumnado y frente a los sectores de clase media y universitarios del Brasil. Él fue durante 12 años, durante el gobierno de Lula y durante el gobierno de Dilma Rousseff, él fue ministro de Educación y de alguna manera fue quien posibilitó el acceso de millones de brasileños a la educación terciaria y universitaria. De todos modos, él tuvo una gestión como gobernador de San Pablo, donde frente a un conflicto con los transportes colectivos, demostró poca cintura política. Y también mi otra duda respecto a Haddad es que yo no creo que tenga el mismo carisma que Lula para dirigirse a los más pobres, a los más humildes. Digamos, respecto de Lula no hay ninguna duda que Lula llegaba con su mensaje muy bien a esos sectores. En el caso de Haddad no hay ninguna duda que llega muy bien a los sectores de la clase media, a los profesionales, a los universitarios y además, y esto es importante destacar, es un tipo que no tiene una sola mancha vinculada a casos a los escándalos de corrupción que sacudieron al Brasil. Pero creo, desde mi punto de vista, lo decisivo también es en qué medida Haddad, en qué medida la responsabilidad de los dirigentes de otras fuerzas políticas ante un escenario de una segunda vuelta van a sumar su voto al PT
aunque sea con la idea de evitar que llegue al poder lo que algunos políticos brasileños no dudan en llamar un Hitler a la tropical. Sí, Walter, te quería preguntar, ¿cómo crees que hubiese sido la historia, el escenario político, si Lula hubiese podido competir en estas elecciones? ¿Cómo hubiese sido el escenario para Bolsonaro? No estaríamos con este tipo de dudas respecto a... no estaríamos con este tipo de dudas ni siquiera ni en cuanto a que va a haber segunda vuelta y mucho menos en cuanto a que en esa segunda vuelta se iba a imponer Lula. Entre otras cosas por esto que mencionaba recién, porque digamos Lula tenía ya de entrada un 40%, claro. Y la duda es que yo no sé si Lula, mejor dicho, ya a esta altura creo que no ha podido traspasar ese 40% de preferencias electorales a Fernando Haddad. Sí. Después está la otra cuestión, que tanto Fernando Haddad como Bolsonaro, independientemente, digamos, varían mucho de acuerdo a las encuestas el número de simpatías. Algunas le dan a Bolsonaro, varían entre el 28 y el 35% las encuestas en favor de Bolsonaro, y varían entre 22 y 28% las encuestas, la imagen positiva de Fernando Haddad. Ahora, en lo que se parecen es el nivel de rechazo, que en ambos casos está cercano al 45%, es decir, hay casi un 45% de los votantes que, independientemente de las simpatías que tengan por uno o por otro, tienen antipatía por el otro, digamos. Walter, si gana Bolsonaro, el bloque de Bolsonaro, ya que mencionabas a raíz de todo lo que decíamos, que es misógino, o se habla que es misógino, xenófobo, racista, ¿peligra la democracia en Brasil? Yo creo que no me cabe duda que peligra la democracia. Basta recordar que Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania por la vía de las urnas. ¿Y qué pasa con el acuerdo con el Mercosur? Porque el presidente Macri con Temer tenían un acuerdo para poder llevarlo también a la Unión Europea, pero por el tema de la falta de confianza en Temer y los problemas económicos de acá de la Argentina, finalmente no se pudo. ¿Qué pasaría con el Mercosur? No, yo creo que no. La verdad es que yo creo que la Argentina ha tenido una política muy errática. El gobierno de Macri no ha, se ha ocupado más en disolver y en desalentar todos los temas regionales, léase UNASUR, léase Mercosur, confiando en que la Argentina se iba a salvar sola, digamos, con la famosa lluvia de inversiones y de capitales, de las cuales que nunca aparecieron. Entonces, digamos, nunca se potenció en un momento en que se están planteando una muy fuerte guerra comercial en el mundo. Lo está planteando fundamentalmente Donald Trump contra China y contra Rusia fundamentalmente. En un momento en que se está disolviendo la Unión Europea, la Argentina debería haber fortalecido lo que son todas las herramientas regionales para, frente a terceros, pero también fortalecido los vínculos para poder comerciar más dentro de esta alianza regional. Yo creo que el gobierno y la Cancillería argentina hizo todo lo contrario, las debilitó, las utilizó más bien como de manera oportunista, por ejemplo, frente a los temas como Venezuela, y también las utiliza de manera oportunista
planteando una modificación de la Carta del Mercosur por la cual la Argentina pueda llegar a establecer alianzas individuales, como repito, en un mundo en que evidentemente hay un discurso antiglobalizador prácticamente en todas las latitudes, ¿no? Bueno, Walter, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Seguramente